la incidencia de teta, rayo de luz, modelo completo de iluminación sería así, ¿verdad? La contribución que me genera la intensidad del ambiente más la contribución que me genera la parte difusa más la contribución que me genera la parte especular. Ya esto lo conocemos, KA por IA más KD por IP entre D más D sub 0, ¿verdad? Haciendo uso de esta por el producto escalar entre el vector normal a la superficie por el vector que me orienta hacia la fuente de la luz más la constante especular por coseno a la n, aquí en el rojo, coseno a la n de phi. Pero coseno a la n de phi es igual al producto vectorial, producto escalar entre el vector r, que es la dirección hacia lo que se refleja con máxima intensidad, por b, que es la orientación hacia el observador. De tal manera que el modelo que me genera la iluminación, donde entra la parte ambiental, la parte difusa, la parte especular, quedaría de esta manera, ¿verdad? Ka por IA más IP, que es IP, la intensidad de la fuente de la luz, entre D más D sub 0, por KD por NL, más KS por RB, elevado a la N, ¿verdad? Esa sería nuestra ecuación. De tal manera que nuestro modelo de iluminación, fíjense que este modelo de iluminación que tenemos aquí solamente está hecho para calcular el punto de incidencia de un rayo de luz, ¿verdad? Pero no está hecho para colores. Entonces quiere decir que cuando nosotros queramos colocar colores, tenemos que calcular la intensidad del rojo, la intensidad del verde y la intensidad del azul. Si tenemos un modelo de RGB, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los colores tenemos que calcular el valor. Y entonces, ese sería el valor del píxel que vamos a pintar. Si estamos en una máquina que maneje RGB, ¿verdad? Entonces, todas las librerías manejan RGB, calculamos cuánto es de rojo, ¿verdad? Entonces, fíjense, contar, aquí sería la constante del ambiente por la intensidad del ambiente del rojo, ¿verdad? Por la intensidad de la fuente de la luz del rojo, constante difusa del rojo y así sucesivamente, ¿verdad? Esa para cada uno. Después tendríamos para el verde y para el azul. O sea que tendríamos las tres intensidades RGB, eso se lo mandamos al modelo. Entonces fíjense que una vez que tenemos esto, volvemos atrás. Una vez que el modelo de iluminación ha calculado cuánto vale ese píxel en rojo, verde y azul, se lo devuelve al modelo de sombreado. Y el modelo de sombreado entonces ahora todavía falta. ¿Qué modelo de sombreado vamos a usar? ¿Verdad? Ya calculamos el color en un píxel. Ahora falta determinar cómo se pinta la superficie completa. Porque fíjense que aquí lo que hemos calculado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este punto? Más no hemos calculado qué es lo que pasa en la superficie. Todavía no hemos pintado, solamente que hemos calculado el valor del píxel en un punto, ¿verdad? Ok. No solamente eso tenemos que considerar, fíjense que aquí es rojo, verde y azul, sino que pueden haber múltiples fuentes de luz. Entonces hay que hacer la sumatoria de todas las contribuciones que tienen las fuentes de luz, ¿verdad? Entonces cada fuente de luz causa reflexión difusa, especular, o sea, quiere decir que hay que calcular el impacto de la fuente de luz 1 en ese punto, el impacto de la fuente de luz 2, así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces tendríamos ahí la sumatoria de los términos del ambiente, la sumatoria de términos difusos más la sumatoria de términos especulares. Quiere decir que desde I igual 1 hasta n, para esta fuente de luz, de la contribución del ambiente, igual 1 hasta n la contribución difusa, igual 1 hasta n la contribución especular. Y eso nos daría la contribución general para múltiples fuentes en un punto. ¿Okay? Bien, entonces existen dos formas para representar la representación de la geometría real. Esto es otra cosa, ¿no? O sea, ya nosotros sabemos que vamos a construir un objeto por medio de una red de polígonos, en este caso una red de triángulos. Pero hay otra forma de hacer construcción de objetos, a través de aproximación por curvas de paramétros, o sea, una curva de Bézier, una curva de Spline, etc. O sea, nosotros vamos a hacer la aproximación basada en polígonos, ¿no?
Bien, entonces el modelo de iluminación da la intensidad de un punto sobre la superficie, ¿cierto? O sea, lo que hemos hecho solamente, todo este trabajo no es para calcular un solo punto en la superficie. Entonces, ¿cómo se calcula la intensidad a través del objeto completo? Uno podría hacer todo este trabajo píxel por píxel. O sea, imagínense cuántos píxeles tiene un objeto, ¿verdad? Entonces eso nos daría un trabajo desde el punto de vista computacional muy costoso. Pero si ese trabajo costoso contribuyese a tener un amplio margen de realismo visual, pues sería bueno, ¿verdad? Porque para eso aparecen hoy día las tarjetas gráficas que tienen 132 núcleos, 200 núcleos, etc. Uno podría hacer ese cálculo. Pero el problema está en que es costoso y poco real. O sea, poco real en el sentido de que como vamos a pintar una superficie que es continua de manera discreta y no vamos a ver cómo es la contribución del píxel de vecino, entonces pintamos colores individuales. Y al pintar colores individuales, entonces vamos a ver el objeto pixelado. ¿Por qué? Porque cada píxel tú lo vas a calcular correctamente como vale, pero aparentemente, a pesar de que lo hemos calculado de manera discreta, los objetos son continuos, ¿verdad? Tienen una suavidad. El ojo observa es de manera continua, no de manera discreta uno a uno. Entonces allí, a pesar de que podríamos hacerlo y es costoso, pero el problema que tenemos es que es un objeto pintado con poco realismo visual. Entonces ahí pues perdimos el tiempo, ¿verdad? Haciendo esos cálculos, ¿no? Entonces calcular la intensidad para algunos píxeles interpolares es la estrategia que se usa. O sea, ¿qué se hace eso? Bueno, pintamos en función de lo que va diciendo la interpolación. Y esa interpolación está tomando en cuenta el vecino, la contribución del vecino, etc. O sea, que quiere decir que va pintando la sábana de triángulo de manera homogénea, de manera que va contribuyendo cada uno con otro. Bien, y es ahorita donde nosotros nos metemos, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ir a ver. Entonces vamos a ver acá. Entonces aquí pasamos a esto. Bien, entonces aquí nos vamos a dar cuenta, en este caso, ya hace uso del método de pintado, que lo vamos a ver ahorita, el water shading, ¿verdad? Con superficie difusa, ¿verdad? Que es el método que vamos a ver a continuación. En lo que quería mostrarles es a medida que los métodos que nosotros vamos utilizando se van utilizando el realismo visual, se va dando más y más y más, ¿no? ¿Sí? En función del método de sombreado que tengamos. Porque fíjense que solamente lo que hemos usado es solamente el pintado. O sea, estamos parados aquí. Cuando nosotros hacemos el pintado individual de los polígonos, pues entonces todavía el realismo visual no se ve, ¿cierto? Sino que se ve los polígonos, entonces con eso no es lo que queremos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir con entonces el sombreado interpolado. Bueno, el sombreado interpolado, creo que está una parte. Sí, vamos a verlo hasta aquí, porque es largo y son las 9:44 y vamos a dejar un método de templado para el asunto.